Hola, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas Educar. Esta vez, en esta oportunidad, les tengo preparadas una charla muy especial. ¿Por qué digo que es especial? Porque es una charla pensada como una charla expandida. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una parte de esa charla. El tema, digamos, el hilo narrativo, es este título general que le di, que es Lectura y Escritura en la cultura digital, tendencias y educación. Es un gran tema, ¿no? Del que se desprenden expansiones, le llamo yo. Entonces, para cada expansión, que seleccioné tres, digamos, hay una charla. Las charlas son autoconclusivas, ¿eh? Esta empieza y termina, pero están muy relacionadas las tres y son complementarias. Entonces, les recomiendo que cuando tengan tiempo y ganas, vean las otras dos también, que son parte del itinerario, ¿no? Son distintos tramos. Bueno, vamos a empezar con el ecosistema de pantallas y plataformas, pero también vamos a justificar por qué este tema general, ¿no? Del hilo que conduce las tres expansiones. Y es que estamos en un momento de bisagra, llamaría yo, ¿no? ¿No? Con esta de eh, no la aparición, porque ya se venía desarrollando, ¿no? Pero como con la explosión de las llamadas inteligencias artificiales, ¿no? Los programas, los grandes modelos de lenguaje natural, el GPT-2, GPT-3, ahora que apareció, bueno, el chat GPT, y el recientemente estrenado GPT-4, que ya hablaremos en otra de las expansiones. Pero la algoritmización, por llamarlo de alguna manera, de la cultura en la que estamos inmersos, nos lleva a que estos temas, ¿no? De la evolución y de la transformación de las lecturas, de las escrituras y las tendencias hacia dónde vamos, sean importantes para todos los ámbitos, ¿no? Para el ámbito educativo, obviamente, pero también para el ámbito laboral, económico, social, filosófico. O sea, nos interesa. Bueno, ecosistema de pantallas y plataformas. Quiero traerles, les quiero mostrar una imagen para hablar de este tema con un gran especialista que es Francisco Alvarelo, que es un profesor e investigador argentino, que publicó este libro, Lectura Transmedia, con un subtítulo muy sugerente y que nos sirve como clave, ¿no? De lectura y de avance, que es leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas. ¿Qué es el ecosistema de pantallas? Por qué le llamamos así este concepto? Bueno, Francisco Alvarelo dice que, basándose en los conceptos de Marshall McLuhan de ecología de los medios, tomado también y elaborado por Carlos Scolari, que es otro investigador y profesor argentino, nacido en Rosario, pero radicado en España y es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, hablan de este ecosistema que está homogeneizado en el sentido de dominado por las pantallas, ¿no? Una presencia, una omnipresencia de las pantallas, ¿no? Por diversos dispositivos, ¿no? Desde las Smart TV, desde los smartphones, dispositivos celulares, tabletas, computadoras, es decir, todo tipo de pantallas. Es este ámbito, este ecosistema en el que nosotros nos movemos, interactuamos, ¿sí? Creamos, compartimos, distribuimos, ¿sí? Contenidos, información, saberes y conocimientos. ¿Y por qué dice Alvarelo Transmedia esta lectura? El- Voy a mostrar estas imágenes que me parecen metafóricas, pero que ilustran un poco este concepto. Y es que al haber distintos tipos de dispositivos y distintos tipos de soporte de la lectura, como decíamos, uno puede leer, por ejemplo, en un celular, un dispositivo electrónico que no fue creado, por ejemplo, para leer, un celular, un smartphone. O puede leer, obviamente, como tradicionalmente lo venimos haciendo a lo largo de la historia, un libro impreso, ¿sí? La lectura del libro impreso
dice Alvarelo, es una lectura obviamente concentrada, más profunda, ¿no? Que llega, digamos, a niveles como si fuesen multicapas, más profundos, en solitario, porque uno se sienta o se recuesta y lee un libro, es una experiencia más privada también, y las cosas que uno puede hacer, digamos, a nivel interactivo con ese libro, más allá de lo que hace nuestra imaginación, ¿no? Entablando como una conversación intertextual con lo que uno va leyendo, es que, bueno, puede subrayar, ¿sí? Puede poner señaladores o puede poner post-it para marcar determinadas cosas, mientras que la lectura en otro tipo de dispositivos, ¿sí? Es multimodal, ¿no? Es más fragmentaria, por supuesto, ¿no? La lectura en un libro impreso o fotocopias es más profunda, es más concentrada. La lectura en otros tipos de dispositivos es más fragmentaria, tal vez un poco más superficial, una lectura más en diagonal, si uno quisiera decir, diferente, porque diferentes son los dispositivos, ¿no? Una cosa es el libro impreso y otra cosa son los otros medios. Pero los otros medios, comenta Alvarelo, que a través de, digamos, de las producciones que se pueden hacer con los otros medios, que es, además de leer, eh, producir, producir contenidos, compartirlos, ¿no? A través de redes, a través de plataformas, eh, ponerlos, digamos, a trabajar en relación a otros, ¿eh? Con comentarios, con aportes. También existe, por ejemplo, el fandom, el universo fandom, donde de fans que siguen determinadas historias o de determinadas narrativas, generan una comunidad de lectura que hace sus comentarios, sus aportes, la creación de historias alternativas, de finales diversos, nuevos personajes. Es decir, ahí hay una comunidad que genera, que produce contenidos más allá de la lectura, por eso es una lectura transmedia, ¿no? Que más allá del soporte, del dispositivo en donde se origina, puede correr, entre comillas, puede ir creciendo en distintos tipos de medios y de plataformas. ¿M? Entonces, Alvarelo dice que en estos tipos distintos de lectura y de acercamiento a los dispositivos o al libro impreso, que es, digamos, más relacionado con el canon, con lo tradicional, hay una refundación, digamos, de los pactos de lectura. Y eso es muy interesante para poder pensar, digamos, en clave de innovación. Uno dice, bueno, pero ¿cada dispositivo provee una experiencia diferente? Sí, es así. Hay una refundación de los pactos de lectura que está en relación con lo que ofrece, con la experiencia que ofrece cada tipo de dispositivo, de medio, o el formato, ¿no? No es lo mismo, decíamos, leer un libro impreso, pero incluso desde lo táctil a pasar, digamos, el dedo, hacer scroll en un celular, esta experiencia más táctil o de una tableta. Y estas experiencias nos ofrecen también posibilidades diversas. Había fíjense estas imágenes que las puse, ¿no? De estos formatos gigantescos de libros que, bueno, están en algún museo para su estudio, digo, no es lo más común, pero la variedad, ¿no? Incluso en el formato tradicional libro, a los distintos tipos de medios y plataformas en estos ecosistemas de pantallas. Y lo interesante de la refundación de estos pactos de lectura es que es ideal que no utilicemos nuevos dispositivos o nuevos medios para prácticas antiguas o prácticas pasadas, sino que les demos nuevos usos, ¿no? Y para poder generar nuevos tipos de producciones, ¿no? Tenemos ahora nuevas prácticas de lectura, son nuevas prácticas de lectura, que no son menos importantes que otras. Por ejemplo, creo que en el año 2010, 2011, un escritor y periodista norteamericano que se llama Nicholas Carr
escribió un libro o un artículo, no, escribió un libro, pero después salieron varios artículos sobre eso que decía algo así como qué estaba haciendo Internet con nosotros, qué estaba haciendo Google también con nosotros, en el sentido de cómo estaba cambiando nuestra lectura, nuestras formas de leer y que estaba mermando como nuestra capacidad de lectura. Y llegaba un poco más lejos también. Nicolás Carr decía que también estaba de alguna manera minando o dinamitando nuestro pensamiento. Bueno, eso es algo muy apocalíptico. Francisco Alvarelo no está de acuerdo con esa aproximación. Yo tampoco, me parece que hay distintos tipos de lecturas y cada una de ellas tiene su valor, tiene su aporte y pueden ser complementarias, ¿no? Por ejemplo, acá hay un chiste, una viñeta que salió en la revista de New Yorker y que muestra cómo los niños o los adolescentes que tienen otras experiencias de lectura, otras prácticas más internalizadas que por ahí los adultos, dicen acerca del adulto que está ahí con ese dispositivo. Dice, cuando lo mira vertical, está leyendo. Cuando lo mira horizontal, está viendo una película. Es decir, que un mismo dispositivo permite distintos tipos de lecturas. Y la lectura transmedia no es únicamente textual, ¿eh? Se puede leer otro tipo de producciones y de piezas audiovisuales, piezas sonoras, lúdicas, es decir, que es multimodal, es más diversa, ¿no? Está más diversificada eh, y brinda, digamos, experiencias diferentes. Eh, También Alvarelos señala algo interesante. Yo voy a dejar acá esta imagen, después me voy a referir a esta, pero eh, dice qué pasa, por ejemplo, con el uso de Google o el uso de WhatsApp en los ámbitos educativos. Vamos a poner esto como ejemplo. Y las lecturas. Alvarelo viene haciendo un estudio desde el año 2019, ya ha publicado, de cómo sus estudiantes de comunicación utilizan, además del libro, y reconocen, en su estudio él lo cuenta, reconocen los estudiantes que, digamos, el mejor dispositivo para hacer una lectura profunda y concentrada es el libro impreso o las fotocopias, pero también necesitan de otro tipo de lecturas complementarias que tienen que ver más con la lectura transmedia, con otros dispositivos, otros medios, ¿sí? Otras plataformas en este ecosistema de pantallas. Y él dice que Google le sirve como un asistente eh, que, al cual le pueden hacer preguntas y tienen respuestas, entre comillas, inmediatas, ¿no? Obviamente el profesor es irreemplazable, la docente es irreemplazable como siempre, pero cuando están estudiando para exámenes, por ejemplo, para presentar trabajos, instancias evaluativas y están en el momento del estudio, bueno, Google le provee, ¿no? Respuestas que obviamente después tiene que verificar, lo sabemos bien, ¿no? Está ahí justamente la mirada crítica de la información que está recibiendo por parte del buscador, pero bueno, sabemos que estamos en un mar, océano, tsunami, ¿no? De información, de contenidos, de lo que se da en llamar infodemia también, y bueno, Google les provee, digo Google como cualquier otro buscador. Pero bueno, ahora también con la aparición, digamos, para el público más masivo de el chat GPT, que después en otra charla hablaremos, es decir, que se convierten en ayudas, en como asistentes virtuales para el estudio, en el caso de Google o en el caso de los grupos de WhatsApp, otras formas de lectura y de comunicación, por ejemplo, entre las chicas y los chicos cuando están preparando un examen. Arman unos grupos de WhatsApp en los que intercambian, por ejemplo, textos, intercambian audios, en los que por ahí hay una lectura en voz alta, se recupera una lectura en voz alta, hay una explicación entre pares, pero se va generando saber, se va generando conocimiento, se va construyendo con pares a través de este intercambio que es transmedia en distintos dispositivos, distintas plataformas. Y algo también muy interesante que cuenta Alvarelo es que si bien la lectura en libro impreso, la lectura tradicional, que decíamos, esta lectura más
profunda y concentrada, es más común entre los adultos, si lo pensamos en términos de generaciones, ¿no? Y en las generaciones más jóvenes es más accesible porque el ecosistema lo provee de esta manera y porque las pantallas median, ¿no? Es un sistema hipermediatizado, ¿no? Mediado por estos dispositivos. Los jóvenes suelen leer más o hacer lectura transmedia en otro tipo de dispositivos. Leen en papel, por supuesto, impreso, pero prefieren los dispositivos para acceder a las redes, para acceder a las plataformas, ¿no? Como, por ejemplo, plataformas que explotaron durante la pandemia, como Twitch, como Discord, o mismo, bueno, Instagram, TikTok, todas las que hay. Y bueno, Alvarero señala que hay que no, que hay muchos jóvenes que se dicen no leen. Leen todo el tiempo, leen en pantallas, pero leen, ¿sí? Y además no solo, como decíamos, textos, sino distintos tipos de piezas. Entonces, estaban, ya conocemos a los booktubers, que son chicos y chicas, en general adolescentes, que les encanta leer, que leen muchísimo, y que además después lo que hacen es crean comunidad en torno a ellos. Van recomendando esas lecturas, van haciendo reseñas de esas lecturas, van haciendo comentarios. Incluso también se genera fandom, como decíamos, ¿no? Fans seguidores que empiezan a engrosar esa comunidad. eh, y que siguen esas recomendaciones y empiezan a leer y a su vez entran a la lectura por ese, digamos, por este canal, después siguen por otros. Obviamente, los espacios educativos y las universidades, por supuesto, fomentan la lectura del texto impreso en papel, pero también este tipo de lectura, los booktubers son un ejemplo de cómo la lectura transmedia puede ser creativa, constructiva, productiva. Y están los booktokers, que es igual, hacen reseñas, leen, pero a través de las historias de TikTok, que tienen otro tipo de velocidad, tal vez son más fragmentarias, pero también, ¿no? Introducen a la lectura, están los bookstagrammers de Instagram, es decir, que se generan otros espacios que son digitales, que están dentro del ecosistema de pantalla, pero que también fomentan la lectura. De todas formas, todos los dispositivos, volvemos a insistir, los medios implican una lectura, ya sea una lectura, como decimos, en privado, más íntima, más profunda, o una lectura multimodal, transmedia, que puede saltar de una a otra plataforma. Eh, Esto nos interesa para desmitificar el hecho de que en un ecosistema de pantallas no se lee, porque no es así. Hay diferentes pactos y contratos y estrategias de lectura. Uno va buscando algo en determinado dispositivo y otra cosa diferente en otro. Así que bueno, para ir redondeando esta parte, lo que implica es esto, como decíamos, las prácticas, la lectura, por ejemplo, que es una práctica cultural, se van viendo influenciadas y transformadas a medida que la cultura va evolucionando, ¿no? La cultura va evolucionando y las prácticas van cambiando, se van transformando, pero no significa que desaparecen. Van eso, evolucionando. Entonces, por ejemplo, en este gráfico muy simple, no lo voy a analizar, no es que nos tenemos que acordar de fechas ni nada, pero para mostrar que desde siempre venimos leyendo y escribiendo también, ¿no? Desde, por ejemplo, 40.000 años antes de Cristo, con las pinturas rupestres que ya empezamos a hacer, una especie no, especie no, nos expresamos y otros que vinieron después de nosotros pudieron leer pasando por la escritura sumeria, los jeroglíficos, la escuela pitagórica, la invención del papel, la creación de la imprenta, momento bisagra, bueno, y después seguimos, nos salteamos un montón, la radio, la invención del cine, la primera computadora, ¿no? El primer celular y hasta llegar a este momento en el que estamos. Otro momento bisagra, decía, de la aparición bueno, desde los años 50 se viene trabajando en inteligencias artificiales, pero bueno,
el trabajo con los algoritmos y los programas, ¿no? Los programas, eh, los grandes modelos del lenguaje natural, de los que después vamos a hablar. Bueno, entonces ahora, digamos, como cerrando esta idea de lectura transmedia, que también implica la escritura, y habiendo llegado a el momento, iba a decir, álgido y algorítmico de la cultura digital, que bueno, está representado obviamente por esta gran red de redes, repositorio Furcio, repositorio gigante de información en la que hay de todo, obviamente, desde fake news hasta cosas maravillosas, por eso siempre es importante la mirada crítica y el pensamiento crítico, ¿no? Entrenarlo de todas las maneras posibles para poder no perderse con esos tsunamis. ¿Y cómo cambió todo a partir del año 2000, digamos, aproximadamente, en el que Google desplazó, digamos, al resto de los buscadores, se convirtió, digamos, en el gran monopolio que es? Y bueno, y nuestra vida, digamos, empezó a estar digamos, como signada por lo que se llama el Big Data, que son los datos masivos, en este gran volumen de información de todo tipo, ¿no? Porque decíamos textos, archivos audiovisuales, sonoros, fotografías, imágenes, música, películas, todo se digitalizó, está digitalizado. Y es tal la cantidad y el volumen de información, de conocimiento, de saber y de todo lo que hay en ese mare magnum de Internet, que los algoritmos son los que están, digamos, capacitados, los diseñamos nosotros los algoritmos, pero están capacitados para manejar estos grandes volúmenes de información, de datos, que se mueven a una gran velocidad por las conexiones, por las hiperconexiones, y tienen una gran variabilidad. Nosotros somos capaces, por supuesto, de analizar, de procesar información, pero no esa cantidad masiva, no ese volumen y no a esa velocidad. Por eso diseñamos los algoritmos, ¿sí? Que son los programas, por decirlo de alguna manera, que analizan, ¿sí? Recolectan esa información, extraen esa información, buscan patrones y después, muy simplemente, lo que hacen es generar predicciones en base a nuestros datos para después hacer recomendaciones. Eso ya lo hablamos en la charla del ciclo de charlas Educar, que es los algoritmos de cada día, así que si quieren la pueden repasar. Bueno, y ahora lo que quisiera hacer es hablar voy a dejar de compartir la pantalla en este momento y pasar a otra instancia dentro de la misma charla, que es la guerra de las plataformas. Estábamos hablando del ecosistema de pantallas y de la guerra de las plataformas. Y para eso ahora les voy a compartir un librito, bueno, no porque sea poco, sino que porque es breve, pero es contundente, un librito de Carlos Escolari. Bueno, aquí está el libro prometido de Carlos Escolari, que yo no lo puedo comentar completo acá porque es una fuente inagotable de información y de conocimiento muy importante, pero además de detalles, ¿no? De anécdotas que lo hacen, que tienen, digamos, un storytelling, una manera de contar una narrativa muy atractiva. Entonces, lo recomiendo. No soy booktuber ni nada parecido, pero digo, es un libro necesario. Justamente, bueno, el título es La guerra de las plataformas, pero el subtítulo, y lo dice el propio Carlos Escolari, eh, del libro, también proporciona la pista importante de por dónde ir a seguir el hilo ese, que es del papiro al metaverso, como decir, ¿no? Desde lo más antiguo hasta los ámbitos virtuales más sofisticados en los que estamos. Y bueno, entonces me gustaría acá, aunque sea leerles de qué se trata el libro,
como para que estemos ubicados en por qué hablamos también, o habla, ¿no? Carlos, sobre todo de la guerra de las plataformas. Y es esto, ¿no? Que hay detrás de la llamada guerra de las plataformas. Dice, ¿se trata de conseguir suscriptores o de algo más? ¿Es una guerra nueva? Bueno, el combate, dice Carlos, ¿no? Que el combate entre las plataformas de streaming por dominar el mercado no es sino un capítulo más, el capítulo más reciente de la guerra, entre comillas, digo yo, por el control de los medios de difusión, de cultura, de saber, de memoria y ficciones que se libra desde la antigüedad. Esto nos interesa justamente porque venimos hablando de la transformación de las prácticas de lectura, de escritura, ¿no? Del ecosistema de pantallas y de las plataformas. Entonces, cambian los soportes, dice Carlos, pero la lucha es en esencia la misma, es decir, los papiros, los pergaminos, las primeras bibliotecas, los copistas medievales, el paso al libro impreso, el kinetoscopio y la guerra de las patentes, desatada por Edison, el cine, el VHS, el Beta, Macintosh, Windows, Netscape, quedó por allá en el pasado, Microsoft, Google, Facebook, las GAFAM que decimos, ¿no? Netflix, HBO, Amazon y la cantidad que hay, ¿no? Y demás contendientes dice que libran la batalla por la hegemonía de la innovación, del control y del poder, que en el fondo siempre es el poder. Pero bueno, para pasar esto, pero lo más interesante que dice Carlos, que tiene cantidad de libros que, digo, no es obligatorio leerlos, ¿no? Yo digo que es necesario leerlos, es que esta clave es que la guerra llamada de las plataformas o del streaming, que no es antigua, se viene repitiendo desde la antigüedad, desde la antigua, digamos, contienda entre el papiro, el pergamino, ¿no? El enfrentamiento de los egipcios, de los faraones con el imperio romano, ¿no? La lucha de monopolizar el papel, el papiro, de cómo se fabrica, cómo se distribuye, la necesidad del agua para después hacer el papel, para transportar, es decir, todos estos enfrentamientos, estos roces, estas fricciones, eh, sucedieron a lo largo de nuestra historia. Entonces, Carlos dice que, bueno, que para poder lograr entender lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo en este momento con las grandes plataformas que median nuestras vidas, es necesario comprender lo que sucedió, porque nos brinda muchas claves de por qué pasan las cosas, ¿no? Ocurrieron cosas muy similares, ¿eh? En nuestra evolución cultural ocurrieron cosas muy similares a lo que estamos viviendo ahora, pero como decimos, con otros formatos, con otros dispositivos, llamémosle, con otros medios y ahora con las plataformas. Es decir, que este libro, como bueno, muchos otros, bueno, nos dan una clave de cómo nos conviene, por ejemplo, analizar el presente mirando para atrás, pero no mirando para atrás como nostálgicos, ¿no? Porque, bueno, nos interesa únicamente lo analógico, no queremos lo digital, queremos volver a la época del papel. No, para nada, sino justamente para poder comprendernos, ¿no? Para poder ver cómo es el flujo de nuestra historia cultural y que en realidad no es lineal, dice Carlos, ¿no? La evolución es una red, es una red. Y a propósito de eso, él habla de a ver, quiero pasar una imagen que él mismo puso en el blog donde publica muchos artículos y ensayos interesantes, ¿no? Este paralelismo entre una tablilla de arcilla y una tablet, por ejemplo. Fíjense, no hay tanta diferencia, digo, en el sentido de cuando hay enfrentamientos en función de los formatos de los medios de las plataformas. Me parece muy interesante eso, ¿no? Estos paralelismos y este análisis profundo que hace Carlos de distintos hitos a lo largo de la evolución cultural, que es una red, insiste él, para llegar a comprender lo que está sucediendo hoy. Y él habla esto de un libro, este libro, La Gran Invención, se refiere a la escritura,
y hace esto es aparte, ¿no? de su libro de la guerra de las plataformas, está muy relacionado justamente por esto de que la evolución la evolución cultural y la evolución es una red, eh, en la que él rescata este libro de Ferrara, y les quiero leer algo que dice, porque no le quiero faltar a su palabra, que nos va a iluminar bastante también sobre esto de por qué la evolución es en red, por qué es tan importante también pensar en red. Así que les voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice, ay, me pasé, perdón, de lo que dice Carlos. Bueno, yo me quedo, total, no importa. Scolari citando, ¿no?, a Ferrara, dice, o hablando de su libro, ¿no?, por supuesto, la historia oficial de la escritura, que se repite desde hace, bueno, un par de siglos en las aulas y en los libros, dice Carlos, es bien conocida, ¿no? Las primeras formas de escritura, cuneiforme, nacieron en la Mesopotamia asiática y se fueron expandiendo, ¿no?, por la cuenca del Mediterráneo y más allá, primero a Egipto, jeroglíficos, después a las islas griegas, la escritura lineal descubierta en Creta, y de ahí al resto del mundo, ¿no? Es bien lineal todo esto que está describiendo. Pero, tanto en China como en Centroamérica, pasaron cosas sin ningún tipo de relación con los procesos mesopotámicos. Ahí estamos con una evolución en red, no lineal. Dice, también en este caso, las investigaciones de estudiosos, de estudiosas, de gente que está trabajando en estos temas y viendo cómo las cosas no son lineales muchas veces y son en red, dice que estas investigaciones poco a poco fueron desmontando el relato, digamos, monogenético y más lineal para presentarnos un panorama mucho más rico, complejo y enigmático. Esto nos interesa, las cosas enigmáticas, porque nos asombran, porque produce un enganche, porque nos interesa realmente. Entonces, la gran invención de Silvia Ferrara dice, nos invita a un recorrido por los diferentes orígenes de la escritura, no es uno y no es lineal. Desde el valle del Tigris y el Éufrates al del Nilo, desde la civilización minoica hasta la maya, y de las formas primigenias de escritura en China hasta la todavía en discusión posible origen de una escritura de los habitantes de la isla de Pascua. Vean, distintos focos, lugares, ¿sí?, sin relación en los que fue apareciendo en red la escritura. Bueno, apareciendo la escritura obviamente es una gran invención nuestra, como inventamos los algoritmos que es escritura en código, desde la escritura desde los inicios. Bueno, entonces, con esto podríamos pasar cantidad de tiempo enorme, pero bueno, no da. Entonces, vamos a seguir entonces con el tema de la escritura. Antes habíamos hablado de la primera parte de la lectura transmedia, algo de lo de escritura habíamos introducido, de cómo se modifican, ¿no?, otra vez las prácticas de escritura. La escritura también es una práctica cultural, con la evolución de la cultura, evoluciona la escritura. Y me interesa aquí hacer foco en unos pensamientos, aportes, escritos que hizo Alejandro Piscitelli, que es un especialista, filósofo argentino, especialista en Internet y en tecnologías digitales, profesor universitario, profesor emérito de la Cátedra de Datos, UBA, bueno, en fin. Y antes quería aclarar que esta imagen, por ejemplo, que está aquí, la generé con un modelo de inteligencia artificial que se llama DAL-I, de la empresa OpenAI. No, ahora no voy a aclarar más, solo quería decir que esta imagen es una colaboración entre lo que yo le pedí a una inteligencia artificial y lo que una inteligencia artificial me devolvió, y después entre los dos, podemos decir, modificamos. Bueno, esto tiene que ver con lo que dice Alejandro Piscitelli en un artículo muy interesante, en el que habla de la escritura centauro en la era de la creatividad computacional, le llama él. ¿Qué nos importa de esto? Alejandro dice que el paradigma centauro, la escritura centauro o el paradigma centauro,
tiene que ver con esto que yo quise introducir en la imagen metafóricamente. Eh, lo del paradigma centauro se debe a Kasparov, no sé si algunos recordarán, más grandes, otros no, un ajedrecista ruso brillante que en el año 1997, creo, y se enfrentó en un match, en una partida de ajedrez con una máquina, ¿no? Programada que se llamaba Deep Blue. Y en ese partido de ajedrez, Kasparov perdió. La idea general era Kasparov, un humano, perdió contra una máquina, el mejor ajedrecista del mundo. Lejos de amedrentarse, Kasparov, muy inteligente en ese sentido, pensó en el año siguiente, creo que fue, o a los 2 años, 1900, no sé, 97, 98, bueno, no recuerdo, pero enseguida pensó en decir, bueno, pero ¿y si hacemos una especie de hibridización, un mestizaje? Es decir, la pregunta correcta, digamos, o la pregunta ideal, o la pregunta que nos conduce a algún lugar no sería ¿quién juega mejor, la máquina o el hombre o el ser humano? No nos lleva a ningún lugar. Sí nos llevaría a algún lugar esto. Y si colaboramos, entre comillas, si generamos esto, un paradigma centauro, esta figura de, bueno, mitad algo como mitad caballo, mitad humano, bueno, mitad máquina, programas, algoritmos que están alimentados con un montón de información sobre ajedrez, que es lo que se le ocurrió a Kasparov, poner todos los tipos de jugadas, de aperturas, todo lo referente al ajedrez y, digamos, jugar en colaboración con una máquina. No solamente el hombre contra la máquina, sino el hombre con la máquina o el hombre, el ser humano. Y creo que en el año 2005 se hicieron las primeras competencias de estilo libre que podían jugar personas contra personas, personas contra máquinas, programas, máquinas, en hibridación jugando conjuntamente con los seres humanos. Y a eso apuntaba Alejandro respecto de la escritura, ¿no? A que la escritura tiene que ser una escritura centauro, una escritura que, como decíamos, estamos en un momento bisagra respecto a los algoritmos y a las inteligencias artificiales, y no es el miedo lo que nos debería conducir, sino cuánto podemos obtener de esta especie de copilotos, podríamos decir, asistentes virtuales, que son los programas, los algoritmos, las máquinas, porque a fin de cuentas las inventamos nosotros, ¿no? Como ya lo decía Alessandro Garico en el libro The Game, que hablaba del ecosistema de pantallas, y hablaba de que estas cosas las inventamos nosotros porque queremos, no es que las máquinas van a venir a raptarnos, nosotros inventamos los dispositivos, inventamos las tecnologías como formas de ir avanzando, de conocer, de saber. Entonces, la escritura, digamos, mutante, en este caso, que sería asistida o digamos, en una especie de equipo, ¿no? Por eso decíamos de copiloto. Siempre, por supuesto, reconociendo qué parte es la que estamos produciendo con los algoritmos, con las máquinas. Pero bueno, venimos ya desde 1950, digo, venimos investigando sobre inteligencia artificial, sobre redes neuronales, ¿sí? Y sobre escritura en código, que es otra forma de escritura. No nos tiene que asustar, no nos asustó cuando supongo, cuando apareció la escritura cuneiforme, ¿por qué nos va a asustar la escritura en código? Por supuesto, en otra expansión de la charla vamos a hablar, ¿no? De los sesgos y de todas las desventajas que siempre tienen las tecnologías o nuestras creaciones, nuestros inventos. Así que, bueno, esto en relación a la mutación, es decir, que la escritura no es que está en crisis, pero está en crisis, como hablábamos de la lectura transmedia, porque está mutando, porque está evolucionando, está mutando. Y Alejandro en ese artículo habla de distintos tipos de programas que en los últimos años, en las últimas décadas, fueron apareciendo, como este, por ejemplo, que era un software
unos programas, unos algoritmos que hacían traducción desde el inglés, curso especialmente importante para lingüistas, por ejemplo, ¿no? Y esta máquina, este programa, buscaba patrones, ¿no? En un idioma y maneja muchísimos idiomas. Después el SJ-Bot, un bot que es un programa de creación automática de artículos en Wikipedia, que lo creó un desarrollador que se llama Sverker Johansson, que es sueco. Y este bot, ¿por qué lo nombra, Alejandro? ¿Y por qué es importante verlo? Porque crea artículos sobre seres vivos y accidentes geográficos. O sea, fue alimentado, programado, diseñado para esto, para que haga artículos sobre seres vivos y accidentes geográficos en función de un montón de información. Y puede llegar a producir hasta 10.000 artículos por día en Wikipedia, ¿no? Creo que es el que más produce en Wikipedia. Bueno, y por último, la estrella del momento, ¿no? Que hablaremos en otra expansión, que es el chat GPT y toda la línea de grandes modelos de lenguaje generativos, los GPT-2, 3, chat GPT y el GPT-4. Bueno, otro gran especialista y que es Roger Chartier, que es uno de los historiadores, ¿no? Del libro y de la cultura del libro eh, más importantes, dice que el universo digital abre nuevos horizontes a la escritura que parecía caduca. Es lo mismo que decíamos, la escritura está en crisis porque está mutando. Parecía caduca, pero no, dice. Casi todas las formas de comunicación que en este momento se consumen, en todo momento, es en las pantallas de cada uno, como veníamos hablando, del ecosistema de pantallas. La mayor parte de las lecturas, pero de las escrituras también, dice Roger Chartier, y eso es importante, ocurre en las pantallas. Otro dato para que tengamos, sí, no desaparece la escritura, no está caduca, está en crisis porque está evolucionando y está viva, mutando en el ecosistema de pantallas. Cosas como para tener en cuenta. Es esto, ¿no? Distintas formas de libros, de lecturas, de escrituras, desde, ¿no? las escrituras, pinturas rupestres, hasta el código, escritura de código, que es otra forma de escribir. Bueno, me gustaría terminar con esta cita de el gran referente Jesús Martín Barbero, que en 2006, fíjense cuánto hace, ya casi 20 años, 17 años, que el desafío escolar sigue estando en poder reorganizar la enseñanza pensando en los nuevos rasgos de producción de los saberes como son la hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad, decía él ya en 2006. Eso nos sirve no solo para el ámbito educativo, sino para todo, ¿no? Reorganizar la enseñanza, el aprendizaje, pensando en los nuevos rasgos de producción de los saberes. Bueno, y aquí termina esta expansión y les recomiendo, es una recomendación, que si tienen ganas y tiempo, como les decía, vean las otras dos charlas, que son la inteligencia artificial como asistente virtual para la escritura y otras producciones, y el derecho a la desconexión digital. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir para saludarlos y bueno, nos vemos en las próximas expansiones o en otros lugares. Gracias por haber estado.